Es fantástico que este gobierno abogue por una educación gratuita y universal desde kinder hasta último año de universidad. Pero ojo con esa palabrita universal. Yo sospecho de todo lo que tenga el prefijo uni, ¿no? Porque uniforma la universidad, ¿no? Tiende a excluir otro tipo de conocimientos. Entonces sería bueno analizar realmente la academia si es realmente esa herramienta de emancipación, esa institución donde el individuo puede llegar a ser un creador de nuevas ideas precisamente para la transformación, o si simplemente la academia como está hoy en día es otra herramienta más de expansión capitalista y de sometimiento de cierto tipo de individuos. Entonces vale la pena preguntarse qué tipo de educación se va a impartir, no antes que educar por educar, sí educarnos para funcionar en sociedad y convertirnos en lo que hoy llamamos ciudadanos de bien, obedientes de la ley, de todo lo establecido. Porque hay que tener en cuenta una cosa que de pronto hay que llegar a ser un poco sospechoso por sus antecedentes. La academia es una institución muy antigua y digamos que pudo haber sido diseñada de pronto para nuestro propio sometimiento, ¿no? No todo lo que se define hoy como conocimiento creo que sea tan bueno. Yo creo que existen disciplinas diseñadas para controlar, diseñadas para disminuir, diseñadas para evitar que el individuo cuestione ciertas normas establecidas que obviamente han sido diseñadas por unos y le convienen solo a unos. Entonces, además que la academia no es que sea un evento natural que nació a partir de un acto divino y perfecto, ¿no? La academia es una cosa que fue creada y diseñada por hombres y los seres humanos realmente tienen un objetivo con eso, ¿no? Entonces enseñar no es el acto altruista y humano que pretende ser. Detrás de eso sí existe un propósito, no vamos a ver, o vamos a tratar de analizar aquí cuál puede llegar a ser ese propósito. Existe un diseño de pensamiento que definitivamente moldea y entrena al individuo para que piense y actúe de cierta manera. Hay que ver eso a quién le conviene y por qué está hecho así y si es conveniente para cierto tipo de individuos educarse dentro de esa institución que hoy llamamos universidad o que llamamos academia o que llamamos colegio. Si eso es lo que vamos a tratar de analizar en este video, porque muchos de nosotros yo creo que ya no somos tan pocos los que creemos que existe la necesidad urgente de cuestionar la cultura, de cuestionar la episteme mundial, el conocimiento, lo que hoy llamamos civilización. Y sobre todo, yo creo que de transformarlo para que este de pronto deje de ser otra herramienta más al servicio de algunos pocos, de estos que diseñan el sentido común, por ejemplo. Ojalá que los que estén viendo este video puedan analizar qué tanto ha influido esta institución en su manera de actuar, en su manera de juzgar, sobre todo en su manera de considerarse a sí mismos. Vale la pena preguntarse si nosotros verdaderamente tenemos libre albedrío o si somos simplemente una consecuencia de ese diseño. Pensamos como pensamos porque realmente lo hacemos basados en pensamientos propios o hemos sido programados para incluso en ocasiones, si no es todo el tiempo, que es lo que yo creo, actuar en contra de nosotros mismos. Entonces es lo que quisiéramos analizar de una manera totalmente objetiva, si la universidad o más bien no hablemos de universidad, hablemos del conocimiento, el episteme mundial, es un campo de adoctrinamiento o es una herramienta, como se ha querido decir, de libertad y emancipación, ¿no? Yo creo que es necesario un autoanálisis después de ver este video y saber si, cómo ver dentro de nosotros mismos qué tanto actuamos
basados en nuestros propios preceptos, o qué tanto tenemos propios preceptos y qué tanto todas estas cosas han sido implantadas artificialmente y son realmente la voluntad de otros. En lo que yo voy a explicar ahorita, seguramente los estudiosos del giro decolonial, esto lo han oído 30.000 veces en boca de Ramón Grossfogel, Katia Colmenares, Enrique Dussel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como yo no estoy aquí para hacer alarde de ninguna sabiduría académica, sino más bien para concientizar y para hacer un poquito de pedagogía en cuanto a unas cuestiones fundamentales que nos han estado metiendo a través de lo que Ramón Grossfogel sabiamente llama la universidad occidentalizada, porque estamos creando una cantidad de seres achantados, acomplejados, que son grandes locutores de citas, pero que exponen muy pocas ideas propias, desafortunadamente. Como les venía diciendo, estos personajes del giro llaman a esta universidad occidentalizada porque pues obviamente esta es una institución enraizada en lo que es la episteme de Europa, del norte de Europa y de Norteamérica. Sí, es un espacio que ha funcionado históricamente como una institución monocultural, una institución eurocentrista y excluyente de todos los saberes de lo que se denomina como el sur global, ¿no? Esto Ramón Grossfogel lo explica siempre de la misma manera, muy sabiamente, que creo que fue una cosa que le oyó a Boaventura Sousa, que es que después de la paz de Westfalia, de la famosa guerra de los 30 años, o de los 80 años de intentos de emancipación por parte de los Países Bajos del yugo, del supuesto yugo del Imperio Español, los países que resultaron, digamos que vencedores o que se sacaron la mejor parte de ese pacto de paz de Westfalia, diseñaron el mundo académico, los intelectuales, la élite intelectual de esos países, una élite intelectual masculina, como bien lo anota Grossfogel, fue quien diseñó lo que hoy tenemos como conocimiento y es lo que la mayoría de textos que nos llegan en cualquiera de las miles de universidades occidentalizadas que hay alrededor de todo el mundo, que prácticamente son casi todas, pues provienen de autores de esos 5 países que obviamente son Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Holanda. Obviamente hoy se incluyen, pues, fuera de esos 5 países, digamos que vencedores, se incluye también textos de autores obviamente de Estados Unidos y Canadá, y a veces uno que otro sueco. Y son básicamente quienes dominan esta episteme, que es la episteme dominante en el mundo, ¿sí? Y como les digo, ha existido lo que el mismo Grossfogel denomina un epistemicidio de todos los saberes del resto del planeta, que se han folclorizado, y cuando no se han folclorizado, lo que hacen estos intelectuales o quienes diseñan toda esta herramienta de control y sometimiento a la que llamamos universidad, no pluriversidad, sino universidad, no solo aniquilan sistemáticamente los saberes del resto del mundo, sino que se apropian de esos saberes y los traducen en textos de cualquier autor de estos 5, hoy en día 7 u 8 países dominantes. Como quien dice, después de la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, este tratado Fernando III salió muy mal librado a nivel de conocimiento, porque España empezó a integrar, digamos que lo que Franz Fanon denominaría como la zona del no ser, esta vez a nivel de conocimiento, ¿sí? Y se jugó como con la misma carta que España le había jugado al resto del mundo antes, pues se la jugaron a España. Más tarde vemos como personajes como Kant dicen que al sur de los Pirineos no existe la razón, ¿sí? Y de coletazo, pues eso nos pasó a nosotros.
¿sí? Y entonces, desde entonces, pues Latinoamérica también ha sido un espacio totalmente subalternizado, peor de lo que estaba antes. Bueno, y el diseño y la concepción de todo este sistema de conocimiento, de toda esta episteme, obviamente no surgió tan al azar. Esto fue una cosa que tuvo una preconcepción, esto fue una cosa craneada, realmente que tenía como objetivo legitimizar, ¿no?, el poder colonial y la explotación en ese momento, cosa que después se perpetúa y continúa legitimando hoy en día otras dinámicas de dominación y en específico pues la expansión capitalista. Pero en ese momento digamos que se usó el conocimiento, la razón, ¿no?, como una cosa muy inglesa, una cosa muy alemana, se tomó como una excusa para las dinámicas de dominación del resto del mundo desde esos países del norte europeo. Igual que, digamos que España utilizó como excusa de dominación pues, la cruz, el catolicismo, y, y como una excusa de evangelización, creó primero el sistema de encomiendas para expulsar a los moros y convertir a los judíos en España, y luego transportó ese sistema de encomiendas acá a América. Esta vez, después de la paz de Westfalia, estos que diseñan el nuevo conocimiento ven que la única manera de dominar no es solamente por la fuerza y a través pues, de la violencia, sino que también a través de la razón. Entonces usan la razón como una excusa, repito, para legitimar esa expansión colonial y esa explotación. Bueno, entonces estos sitios donde viene a concentrarse todo este diseño de conocimiento, estas universidades que supuestamente son el nicho de donde va a salir la emancipación de todo este pensamiento moderno, lo que se convierte una vez se trasladan a la periferia mundial, ya sea a Latinoamérica o a otros sitios del planeta, es en fábricas de sujetos entrenados para servir en sociedad, ¿sí? Tienen, digamos que un doble propósito, porque les imponen una estructura mental para pensar como un europeo, lo que previene una rebelión o una, digamos, que una oposición a ese poder, que es el poder epistémico, que es uno de los de tantos poderes que existen, ¿sí? Y segundo, impone en esos estudiantes, obviamente, un complejo de inferioridad desde el momento en que ingresan al colegio hasta el último año de universidad, cuando ya sus mentes están totalmente entrenadas por este sistema de conocimiento. ¿Por qué? Porque estudian textos de autores que no pertenecen a su país, que no pertenecen a su origen étnico, y muchas veces estos mismos autores hacen burla o se mofan o inferiorizan y subalternizan a el sitio de origen o a la cultura de origen de esos mismos estudiantes, sin que ellos realmente se percaten de lo mismo, porque lo que están es en un afán de europeización, ¿sí? Realmente en un momento dado, toda la evaluación se trata de quién es mejor o peor europeo, o quién puede asimilar mejor o peor esa estructura mental. Todo hace parte del plan de control y apropiación del poder epistémico. Hablo de poder epistémico porque es que si se habla de que los medios son el quinto poder, del cuarto poder, perdón, después del legislativo, ejecutivo, judicial, realmente el quinto sería, yo creía que sería el cuarto, sería el poder epistémico, porque es el cuarto, porque incluso existió antes que el periodismo, podría ser hasta el primero, porque la cultura es un arma de dominación, el arma de dominación más tenaz que existe. Entonces, este poder lo que ha hecho, reitero, como venía diciendo antes, pues es la marginación, la folclorización y la apropiación de todos los conocimientos no europeos, ¿sí? De los conocimientos africanos, indígenas, árabes y del sur global, incluso del sur global europeo. Lo que ha, y la institución per se, y el peligro más tenaz, es que achanta totalmente al estudiante,
¿sí? Lo convierte en un estudiante, incluso no solamente a nivel, en ese nivel de educación superior y ese nivel internacional, sino a nivel local. Uno ve, por ejemplo, aquí en la historia de Colombia, yo sé que ha cambiado la enseñanza de la historia de Colombia, pero lo que era desde los primeros historiadores, hablemos de Restrepo, que fue el primero que sacó una historia de Colombia, digamos que el único que cambió un poquito la manera de ver la historia, pues fue Indalecio Líbano Aguirre, el primero. Hoy en día pues ya existe una cosa muy diferente, pero lo que uno veía era una narración de una élite hablando de sus mismos familiares a quienes convirtió en héroes y acomodó en esa historia. Lo mismo pasó a nivel mundial y ese estudiante pues entra a estudiar una historia que le están contando en el cual nadie de su entorno, nadie que pertenezca a su cultura, nadie que pertenezca a su etnia, pues va a aparecer en esos textos. En Colombia son pocos quienes encuentran en los textos de historia pues a familiares, etcétera, ¿sí? O encuentran familiares lejanos y eso, pero la gran mayoría de la población pues no va a encontrar a nadie y por ende no se va a identificar con nada y va a estar por siempre con un complejo de inferioridad tenaz porque va a pensar que la gente que viene de su entorno, que la gente que viene de su cultura, pues no es capaz de realmente producir algo valioso para ese episteme superior global. Entonces, lo que van a tratar es de ser una imitadores de europeos. Por eso, para mí, el llamado desesperado es decir, educación sí, pero una educación que obligatoriamente hay que rediseñar. Si no podemos seguir aceptando un sistema educativo que produce sujetos sumisos que lejos de cuestionar los paradigmas eurocéntricos, los apoyan, lejos de cuestionar cualquier precepto tradicional de sujeción y preceptos de sometimiento, en lugar de eso tienen ya la estructura mental entrenada para aceptarlo. Es más, si no es así, van en contra de lo que va en contra de ellos mismos. Hoy en día, realmente, el sistema de sujeción, el sistema de entrenamiento, el sistema de domesticación, es un sistema que no requiere de violencia física en ningún momento, ni siquiera de control económico. Bueno, eso ayuda bastante en un mundo que realmente hoy en día pues está dominado por la economía, la política está totalmente dominada por la economía, pero ante todo, lo que no se da cuenta la gente es que es la misma cultura la que nos sujeta a todos. Sí, hablemos de sujeción porque si Foucault decía que el sujeto estaba sujetado, el sujeto europeo, pues peor aún es el sujeto latinoamericano, ¿sí? Es un individuo entrenado en aceptar pasivamente las reglas del juego capitalista internacional, ¿sí? De la distribución internacional del trabajo. Aquí piensan que nunca podrán llegar a tener, digamos, unas posiciones si no están subalternizadas por lo que ellos consideran superior, ¿no? Este proceso de sujetamiento es eficaz porque no se impone, repito, por violencia física, sino es por ese adoctrinamiento cultural, ¿no? Y los estudiantes latinoamericanos, obviamente, al estar constantemente expuestos a autores y teorías del norte global, pues desarrollan ese complejo de inferioridad que hablamos antes, ¿sí? Sintiendo que su propio conocimiento y experiencias carecen de valor alguno y menos si no son avalados por ese sistema eurocéntrico. Cualquier autor, para que sea reconocido realmente, pues tiene que ganarse ya sea un premio Nobel, un premio Príncipe de Asturias o algo que venga de el más allá, ¿sí? Porque realmente de nada sirve. Aquí hay gente impresionante como Bea Cantor, que sí ha ganado premios en Venezuela, pero eso es como una burla prácticamente, si no viene avalado por un premio del primer mundo, de lo que es establecido de esa episteme maligna que nos viene sujetando desde hace tiempo. Esto ha resultado en generaciones de intelectuales que buscan desesperadamente imitar a sus contrapartes del norte, negando totalmente lo nacional, negando sus raíces, convirtiéndose en repetidores
en repetidores de citas, en repetidores de vanguardias europeas y norteamericanas, y lo último que quieren es proponer perspectivas propias, porque todo lo hacen con base a citas. Sí, y tenemos una cantidad de intelectuales que son expertos en citar, 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 y de ahí hacer un collage y ¡pum! Sacar una idea que sea aceptada por ese norte global, pero que generalmente no son ideas que le sirven en absoluto a nuestras realidades y a nuestras necesidades latinoamericanas y en este caso específico colombianas. Lo que ha pasado con todo este diseño de pensamiento es que se logró una unificación de pensamiento, se uniformó a todo el mundo con un mismo pensamiento, ¿sí? A todo el mundo, el mismo sentido de de las personas está siendo diseñado no solamente por el poder y por los medios, sino por este sistema epistémico, por estas universidades en las cuales uniforman a todo el mundo con una misma estructura mental para pensar y llegar a unas conclusiones que le sirvan precisamente a ese sistema, a las necesidades de los pueblos dominantes, porque todo se ha moldeado según las necesidades de los pueblos dominantes. ¿Sí? Analicemos esa racionalidad que se ha inventado, analicemos esa razón. Es una razón que no tiene ninguna ética ni ninguna moral. Es una razón deshumanizada que nunca acude al humano. Supuestamente es neutra, pero eso es mentira porque está hecha con un método para que solo le sirva precisamente siempre al servicio de quienes dominan el mercado. Y los mercados, ¿quiénes los dominan? Pues los pueblos dominantes que diseñaron toda esta razón. Entonces es la razón que es hoy en día el Dios, porque es la nueva religión. La religión es la ciencia, ¿sí? Y la ciencia es una ciencia deshumanizada y cruel, que solamente apunta o a un avance tecnológico que sirva al mercado o que sirva a la expansión capitalista, a la expansión territorial, a las dinámicas de dominación. Para eso es que trabajan ante todo esos centros de intelectuales dentro de las grandes universidades, en fabricar y seguir fabricando esta modernidad macabra, ¿sí? Una modernidad basada en ese sistema dualista cartesiano en el cual no se considera para nada más sino la relación entre hombre y mundo, que eso es lo que decía Descartes, eliminando supuestamente la parte de Dios, que es esa triangulación anterior, pero es una gran mentira, porque es entre hombre occidental y mundo. El mundo para ser dominado por el hombre occidental, más específicamente por el hombre noreuropeo, es decir, norteuropeo, como se diga, es decir, que el resto es considerado la naturaleza. La naturaleza está ahí para ser dominada. Y dentro de esa misma naturaleza, pues están todos los sujetos de la periferia, están todos los sujetos racializados, está todo el que habita la zona del no ser, ¿sí? Entonces, es un sistema que no tienen tampoco en cuenta al mundo, al planeta. Sí, ahorita habrá mucha gente, muchos defensores, pero hay que tener cuidado también con eso porque hay una cantidad de fascistas ambientalistas, ¿sí? que están disfrazando toda la cosa con un concepto holístico que es mentiroso. ¿Sí? A todos nos integran dentro de esa unificación donde se impuso esa supuesta civilización occidental, pero la verdad es que dejaron de existir el resto de civilizaciones planetarias porque todos fueron absorbidas, modificadas o folclorizadas, como ya hemos dicho, por esta supercivilización occidental. Y los métodos en esa unificación, los métodos de evaluación de los estudiantes dentro de este sistema educativo mundial, pues es un sistema en el que lo evalúan si la persona es mejor o peor europeo, si está más o menos integrado, si es más o menos obediente. Entonces le dan un premio por su grado de obediencia y de adaptación a ese sistema.
Los latinoamericanos somos tan pendejos que seguimos utilizando esas herramientas del pasado. Supuestamente somos el hombre cósmico del que hablaba Vasconcelos, porque cuando una raza se mezcla con otra se suman las características de las dos y se crea un hombre cósmico y superior, pero esto en la práctica ha sido paja, ha sido un hombre disminuido, subalternizado. Sí, lo que tenemos que aprender es a desaprender, que eso es lo difícil. Tenemos una necesidad urgente de desoxidentoxicarnos. Estamos intoxicados por Occidente y no podemos ver. Sí, no tenemos la cualidad del Brill y el Bron, de lo que hablaban el hitlerismo esotérico, que es zafarnos y quitarnos este hijo de madre antifaz para realmente ubicarnos como seres latinoamericanos y no como grandes citadores, repetidores, declamadores de citas de otros autores para sacar ideas así de grandes que nunca sirven. Imitadores, hay que ver quiénes están en el poder, porque esto no solamente afecta a las clases menos favorecidas, sino por el contrario, entre más entrenados estén en una universidad Ivy League o que salgan acá de las universidades privadas como los Andes, pues más obedientes tienen los cerebros diseñados para simplemente funcionar, servir en sociedad. Por eso, tras esas evaluaciones de europeización, esos títulos lo único que representan son obediencia. Hoy en día los antiguos títulos nobiliarios se han visto reemplazados por los títulos de PhD, de 30,000 doctorados, magisterios, másters, etcétera, en lo que sea, ¿sí? Y eso es lo que representa. Eso es lo que hace que una persona represente esto o lo otro dentro de nuestra sociedad, pero lo único que representan esos títulos es obediencia. ¿Sí? El que cuestiona, el que no le sigue la juega a la academia, el que verdaderamente tiene pensamiento crítico, pues no está todo el tiempo detrás de esos títulos. Es triste incluso ver la gente que más critica este sistema, la misma gente del giro de colonial, como cuando se presentan, pues hacen alarde de todo eso, se hacen gala de todos esos grados y de todos esos títulos que tienen, si son sociólogo en no sé dónde, profesor en no sé dónde, PhD en no sé dónde, no sé cuántos doctorados, etcétera, etcétera. Ojalá hubieran escuchado algo de Timothy Leary con el cuento del dropout, pero no, caen exactamente en lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo piensan esos grandes pensadores del giro reconstruir y redefinir a los sujetos conquistados y sigan reproduciendo las mismas dinámicas macabras de la academia? Sí, lo único que están diciendo es: yo obedezco, yo sigo, yo trato de perpetuar ese sistema de conocimiento que fue inventado después de la paz de Westfalia. Entonces, a la gente realmente hoy en día, en algún momento, sí, ojalá que la inteligencia artificial cambie toda esta manera de ver el mundo y antes de obtener un trabajo debería ser juzgado por lo que sabe y no por los títulos que ostenta. Un verdadero pensamiento crítico e independiente es subversivo frente a la academia. No se jacta de los títulos conferidos por el poder epistémico, no colabora más con el epistemicidio. La historia de la modernidad ha sido una historia de epistemicidios desde el siglo XVI, ¿sí? La expulsión de los moros de Al-Ándalus fue seguida por un epistemicidio, la conquista de América fue seguida por un epistemicidio en contra de las culturas indígenas, lo mismo pasó con los africanos y lo mismo pasó con las mujeres en Europa, ¿sí? Después de que se diseña todo este macabro pensamiento moderno, después de la paz de Westfalia, todo lo que hemos hablado, pues hombre, España empieza a integrar la zona de no ser frente a Europa, igual que los criollos integramos la zona de no ser frente a España, igual que los indios integran la zona de no ser frente a los criollos y los africanos frente a los indios, etcétera, etcétera, etcétera. Se forma una jerarquización, una pirámide espantosa de conocimiento y los responsables quienes rediseñan y realmente establecen esa pirámide a nivel mundial, pues son los pensadores alemanes del siglo. Por eso es que según Kant, el sujeto trascendental, ese sujeto donde han sido implantados los a prioris,
es un sujeto que no es ni amarillo, ni negro, ni rojo, sino es un sujeto, como les dije, blanco que vive al norte de los Pirineos, ¿sí? Lo que constituye la racionalidad, la razón impura, solo existe en ese tipo de sujetos. Y después lo que hace es una cosa absurda, porque si uno lo platoniza, entonces quería decir que solamente esos sujetos blancos son los que tienen acceso al mundo de las ideas. Y si uno lo vuelve alma, pues volvemos a los conceptos de hace siglos en que hay unos seres humanos que tienen alma y otros no. Es básicamente lo mismo. Después Hegel lo que hace es que historiciza las categorías de San y dice que esas categorías de los a priori no son innatos, sino históricos. Entonces dice que es respecto a una herencia histórica, un entorno cultural histórico que los seres humanos tienen esas categorías y por eso es que él heleniza toda la historia de Europa, miente acerca de toda la historia de Europa y pone todo el origen de la gran civilización europea o la gran civilización, punto, en Grecia. Y desconociendo lo que venía de Egipto, siendo que los griegos pues tenían una gran influencia, como lo dice Platón y todo el mundo, en Egipto. Y obviamente después eso lo ratifica Heidegger y eso ha seguido hasta hoy en día, así no nos demos cuenta. Pero realmente lo que nos tenemos que dar cuenta es que Europa ha sido el principal responsable de la mayoría de genocidios que han existido en el mundo. Sí, es una civilización que, tal como dice Carlos Maldonado, nació enferma. Todo esto que hemos estado hablando, pues es urgentísimo la creación de un sistema educativo que abra espacios en el sur global y que no se quede simplemente en esta tradición eurocéntrica. Está muy bien lo que proponen Boaventura de Sousa, lo que propuso Dussel, lo que propuso Wallerstein, o sea, todos hay que superar esos métodos eurocéntricos, pero no es solamente eso, no es solamente valorar el conocimiento de las culturas subalternizadas, sino cambiar esa narrativa que continúa siendo énfasis en la superioridad intelectual de esos pueblos dominantes que construyeron ese primer epistema, esa superioridad que supuestamente tienen sobre el resto. Hay que romper con la dependencia epistemológica del norte y esto nunca se va a lograr hasta que los académicos de esta región continúen repitiendo y adoptando las teorías europeas y norteamericanas. Así como dice muy sabiamente Raúl Sivecki, el desafío no solamente es académico, sino es profundamente político. Es un acto de resistencia en contra del imperialismo cultural. Es un acto de descolonización mental. Lo primero que hay que hacer es precisamente descolonizar la mente, y esto no solamente es en el campo de la universidad, de construir un nuevo sistema educativo, construir una nueva universidad, ojalá no universidad, sino pluriversidad, sino lo que hay que hacer es una terapia de pueblo, hay que hacer una terapia de masas, una terapia psicológica total. El siglo XXI finalmente nos está ofreciendo la oportunidad de repensar y de reconfigurar todo ese sistema supuestamente educativo, ¿sí? No se trata simplemente de una justicia epistemológica, sino de crear el ambiente y las condiciones perfectas para construir, obviamente, una sociedad más equitativa. Si no se reforma esa educación, pues no va a ser posible, porque van a seguir generaciones tras generaciones de gente que naturalmente va a tratar de oprimir a otros y de gente que naturalmente se va a dejar oprimir. Van a estar siempre bajo la sombra de sus señores naturales, porque eso es lo que se está enseñando, ¿sí? Los académicos son cómplices de sacar estas generaciones de seres, como ya hemos dicho, acomplejados, porque esos mismos académicos son también acomplejados, porque son los que repiten esos métodos eurocéntricos, esos métodos de sometimiento, son los más eurocéntricos del paquete, y no hay nada más eurocéntrico que un académico latinoamericano, pues contadas las excepciones, ¿sí? Tampoco se trata
porque esto es muy importante. Tampoco, obviamente, no se trata de liquidar todo el conocimiento mundial y todo el conocimiento de la academia tradicional. Se trata de todo lo contrario, entrar en un diálogo norte-sur, ¿sí? Adaptar esos conocimientos de tecnología, de todo el norte, esos conocimientos que han sido concebidos con el afán de contribuir al mercado, de contribuir a las guerras, etcétera, y transformarlos para nuestra América. No se trata de negarlos y decir, no, es que no voy a aprender nada de allá y solamente ahora voy a seguir una serie de saberes que han sido ignorados y solo voy a vivir en el buen vivir o traer estos. No, no se trata precisamente de crear el verdadero ser cósmico, un verdadero ser cósmico que reúna todos los saberes globales, no solamente los saberes autóctonos de Suramérica o de Mesoamérica, sino los saberes globales. Empezar a ser verdaderamente un resumen de todo el conocimiento global y entrar en un diálogo, obviamente negando todo eso que va en contra y tratando de suprimir toda esa historia falsa que nos han metido y esa historia en la cual se deja por fuera y que ha inferiorizado al ser latinoamericano y nos tiene en este achante. Una vez sin tener los saberes, pues lo que hay que sacar hay que hacer una psicoterapia de grupo, una psicoterapia de masas, una gran pedagogía. Por eso no ha funcionado ninguna revolución en América del Sur, porque antes de hacer una revolución, antes de cambiar la economía de un país, antes de cambiar la política, hay que empezar por hacer una pedagogía para que la cultura, que es la principal arma de opresión, cambie. Y las gentes empiecen a tener un orgullo propio y empiecen a tener una orientación cultural correcta. No una orientación cultural de sumisión. Por eso, no es simplemente educar por educar. Educar por educar es peor. Es peor seguirse educando en este sistema porque estamos siguiéndole el juego a esos pueblos dominantes y se trata es de salir de ese dominio. Se trata es de sacar la cabeza y empezar a pensar por sí mismos, no seguir siendo pensados. Entonces, si no se rediseña toda la educación, pues la educación es peor aún. Los esfuerzos fantásticos de este gobierno por educar tienen que ser reexaminados. Educar sí, pero ¿cómo? Hay que rediseñar todo el paquete. Entrar en ese diálogo para construir finalmente esa pluriversidad, para construir no un pensamiento uniforme, no un pensamiento de sometimiento, sino un pensamiento global, verdaderamente global, que reúna el conocimiento de todo el mundo y el hombre cósmico latinoamericano sea el primero en poder captar de una manera realmente sabia los saberes de todo el mundo sin discriminar ni los propios ni los ajenos, sino hacer una verdadera reunión de conocimiento y crear una verdadera episteme transmoderna, como dirían los del giro, pero yo creo que es más allá de la transmodernidad, más allá de la metamodernidad, más allá de la posmodernidad. Se trata es precisamente de borrar, hacer ahí sí tabula rasa, ¿verdad? Y borrar y cuenta nueva. O si no, el pueblo no va a salir nunca de su achante. Si no existe una pedagogía y una psicoterapia a nivel de masas en que el ser latinoamericano deje de vivir a la sombra de sus señores naturales.